es difícil. Más siempre había de No, no hay ningún caso. Pero le tocó a la que estaba interna y la Selena, no parece que la exacta de buenas tardes. Bueno, el día de hoy yo voy a exponerles neumonía adquirida en la comunidad, ¿listo? Mi nombre es Felipe Calderón. Entonces, vamos a partir con una definición, ¿listo? La neumonía simplemente es un proceso infeccioso inflamatorio del parénquima pulmonar, ¿listo? Donde se va a comprometer especialmente los alveolos. ¿Cuándo vamos a decir entonces, ya tenemos la definición de neumonía, cuándo vamos a decir entonces en que es adquirida en la comunidad? Número 1, cuando los signos y síntomas se presentan, como su nombre indica, en la comunidad, o sea, fuera del hospital. Y número 2, cuando los signos y síntomas sugestivos de neumonía se presenten en las primeras 48 horas del paciente haber ingresado en el hospital, ¿listo? Ya luego de las 48 horas ya se denomina neumonía nosocomial. Muy bien. Esto que les traigo acá, pues, son los datos epidemiológicos antropológicos, en donde nos hablaba de que la incidencia de la, esto es de la guía colombiana, que simplemente decía que la incidencia de la neumonía es de 1 a 11 pacientes por 1000 habitantes, que hasta un 40% de esos pacientes se hospitalizaban, y de ese 40, un 30% requerían manejo en UCI, que esos son los denominados pacientes que tienen neumonía grave, que ya hablaremos más adelante. ¿Listo? Se hablaba también de que sea la sexta causa de mortalidad a nivel mundial, la primera por infección. Muy bien, entonces vamos con lo que es la fisiopatología. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que nuestro tracto respiratorio tiene unos mecanismos que nos va a proteger, de forma simple nos va a proteger de digamos, la entrada o invasión de agentes patógenos. Entonces, vamos a tener unos factores mecánicos que dentro de ellos va a estar lo que son los cornetes. ¿Cómo diferencias, antes decías, la neumonía intrahospitalaria, comunitaria, asociada al ventilador y asociada a la salud? Son cuatro. Son 4. Vamos a ver. Como dije, la neumonía, cuando es nosocomial, cuando es nosocomial, es cuando se presenta en el hospital, pero ya luego de las 48 horas, ¿listo? O hasta los 7 días, si no mal. O después de 7 días que salga del hospital. Sí. Ya. Bueno, ya la que es la comunidad es la que les había mencionado, que es el paciente que, digamos, los signos y síntomas sugestivos de neumonía se presentan afuera, en la comunidad, fuera del hospital, o en las primeras 48 horas de haber ingresado. Ahora, neumonía asociada a los cuidados de la salud. Asociada a los cuidados de la salud. No, sí, no recuerdo. Esa es aquella, ¿es cuando qué? no son los pacientes que han estado, que están en sitios donde se les realizan intervenciones, como por ejemplo los que están en geriátricos, Los que le hacen quimioterapia, o hay pacientes que la semidiálisis, son los tres grupos de pacientes. Y neumonía asociada al ventilador es aquella que ocurre después de estar en ventilación mecánica. Esa es la palabra.
Bueno. Entonces, como les había comentado, entonces hay unos factores mecánicos. Entonces, número uno, vamos a tener lo que son los cornetes y las virisas, que son los pelitos de la nariz, que simplemente se van a encargar de que al momento de respirar, ellos atrapen, pues se filtra el aire y fuera de eso atrapen ciertos agentes patógenos, ciertas partículas. Número uno. Número dos, vamos a tener lo que es el epitelio mucociliar del árbol traqueobronquial, ¿listo? O del tracto respiratorio, que va a atrapar esas partículas o esos agentes patógenos en su mismo epitelio y por medio de ciertos factores antibacterianos los elimina. También vamos a tener, en casos específicos como la broncoaspiración, los reflejos, entonces lo que es el reflejo de la tos y lo que es el reflejo nauseoso. ¿Listo? En la fuente número incompleta también se habla sobre la flora normal. ¿Listo? Que la flora normal hablaba especialmente de un ejemplo de la mucosa orofaringea también. O sea, ocupa espacio para impedir que esos microorganismos se adhieran, digamos, a esa mucosa orofaringea. Y por último vamos a tener lo que es el sistema inmune, ¿listo? Que lo vamos a encontrar especialmente en el alveolo, siendo el macrófago alveolar, ¿listo? El más común ahí, el que se encarga, digamos, de la inmunidad. Poder fagocitar esos microorganismos mediante, con la ayuda de unas proteínas, encerrada de la proteína de la sustancia tensioactiva, ¿listo? Entonces, hablando de la fisiopatología en sí, entonces, inicialmente, esos microorganismos pueden ingresar por distintas vías, ya sea por inhalación de aerosoles, ya sea también por aspiración orofaringea o menos común por vía hematógena. ¿Listo? Una vez ellos ingresan, eluden, digamos, todos esos factores mecánicos que les he mencionado, ya sea porque, digamos, el microorganismo se prolifera o se replica de forma descontrolada, genera en el macrófago, digamos, una respuesta inmune donde está produciendo moléculas inflamatorias. Entonces aquí les traigo una imagen, ¿listo? Donde, digamos, aquí tenemos de ejemplo el neumococo, que es esto acá en naranja. Ahí lo que ocurre es que el neumococo se va a proliferar, ¿listo? O se multiplica de forma descontrolada. El macrófago, al ver que no es capaz de poder fagocitar todos estos microorganismos, va a producir moléculas proinflamatorias, citoquinas, con el fin de reclutar entonces células que circulan por la sangre, especialmente neutrófilos, ¿listo? Y aquí, y una vez reclutado, va a generar lo que es el exudado purulento, el pus, ¿listo? Entonces, ¿yo por qué tengo esto en rojo? Por el hecho de que a partir de acá, a partir de esa respuesta inmune, esa producción de moléculas, es que se genera entonces lo que es el síndrome clínico de la neumonía. Entonces, aquí les menciono pues algunas manifestaciones. Entonces, por ejemplo, entonces, dentro de esas moléculas proinflamatorias se puede producir lo que es interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que van a llegar a lo que es el centro termorregulador, provocando la fiebre, ¿listo? Para eso también pueden producir otras manifestaciones como el malestar general, escalofrío, dolores musculares, entre otros. Como les había mencionado, entonces, también, al reclutar, digamos, los neutrófilos, eso se hace por medio de las interleuquina 8 y el factor estimulante de colonia de granulocitos, que genera ese reclutamiento de neutrófilos,
Entonces en el alveolo se va a generar una leucocitosis periférica y se da la secreción purulenta. Con relación a la hipoxemia, en consecuencia va a haber hipoxia, ¿qué ocurre? En simple y llanamente, al haber pus en el alveolo, al haber pus en el alveolo, este pus va a interferir, digamos, en el intercambio de gases, ¿listo? Este alveolo no se va a ventilar por la presencia de ese material purulento, ¿listo? Entonces el intercambio de gases no se lleva a cabo. ¿Qué tipo de hipoxemia produce? ¿Qué tipo de hipoxemia produce? Hipoxia. No. Sistémica. No, mira que la pregunta muy bien. Cuando uno habla de qué tipo de hipoxia produce, son 6. ¿Ya? Y yo se las expliqué ya. De esas 6, ¿cuál es? A ver. Una, bajo suministro de oxígeno. 2, síndrome de hipoventilación alveolar. 3, alteración de la difusión. 4, Schum. 5, alteración de la ventilación perfusión. 6, que es alteración veno-venosa. ¿Cuál de esas es? Ok. No, en este caso sería el síndrome de difusión, porque en este caso, digamos, con el pus se altera, digamos, como, digamos que, ¿no? Es mayor, es por lo que hacerte un ejercicio. Yo les dije que una respondió oxígeno y la otra no. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Y les dije la neumonía es de tipo I. Schum. Y no responde oxígeno. Ah, listo. Listo, continuamos. Entonces, también debido a que estos moléculas poliglutanas van a generar, digamos, un aumento de la fuga alveolo capilar, ¿listo? Eso va a hacer que los glóbulos rojos, los eritrocitos, pasen o atraviesen esa membrana alveolo capilar y que cuando el paciente tosa se pueda generar la hemoptisis, ¿listo? Por de sangre, ¿listo? Y fuera de eso, esta misma secreción purulenta, entonces va a generar también que haya una disminución de la extensibilidad pulmonar, ¿listo? Lo cual nos lleva a un mayor esfuerzo respiratorio. Y eso, si no estoy mal, junto también con la necesidad o esa sed de oxígeno, por no haber un adecuado intercambio de gases, va a conllevar a lo que es la disnea. ¿Listo? Bueno, pues esta es una imagen que simplemente trae como para comentarles que el cuerpo generalmente, este es el alveolo no ventilado, ¿listo? Entonces, el cuerpo generalmente cuando, digamos, percibe que hay un fenómeno, que percibe cuando hay una zona no ventilada, se va a generar un fenómeno conocido como vasoconstricción hipóxica, ¿listo? Te faltó la de ¿Sí? Vasoconstricción hipóxica selectiva. Sí. Ese es el concepto de vasoconstricción hipóxica selectiva, que se imagen. Ahora, mencióname un medicamento que altera eso. Un medicamento que altera eso. Sí. Ustedes, se lo digo todo, sí. Cuando les hablamos de fisiología se nos deje claro, el salbutamol no se da en pacientes con neumonía porque actúa y bloquea esos mecanismos fisiológicos que estoy diciendo. Si yo le doy salbutamol, produzco dilatación y va a aumentar el volumen y va a empeorar el paciente. Excepto
Debe ser tratado de neumonía cuando el paciente llega con neumonía y broncoespasmo. De repente no se puede dar. Listo. Entonces, esto es como las fases de la neumonía, listo, en donde nos hablan entonces de que hay cuatro fases, donde uno es la fase de edema, en donde al haber esa fuga al núcleo capilar, entonces va a haber como ese exudado febrino purulento, listo. Luego llega la fase de hepatización roja, en donde en este caso por la membrana del núcleo capilar, entonces se va a filtrar lo que son los eritrocitos y también neutrófilos, ¿listo? Pero va a predominar entonces los eritrocitos. Hepatización gris, ¿listo? Que es donde es la fase en donde va a haber ya depósitos de fibrina y neutrófilos, y ya en la fase de resolución, donde prácticamente ya como que ahí ya hay predominio entonces de los macrófagos, ¿listo? Esas cuatro fases, ¿qué tiempo duran? En días. En días. No, eso sí no lo conozco. Pensaba edema 3 días. Hepatización roja, 1 semana. Hepatización gris, 1 semana. ¿Cuántos días llevan ya? Ya van 14, ¿cierto? 14 días. Y la resolución, como pueden ser 3 días, como pueden ser 90 días. Por eso es que la radiografía de tórax en pacientes con neumonía, tú puedes encontrar el mismo infiltrado hasta 3 meses después de resolver la neumonía. No significa que toca tratarlo, significa que ya está en resolución. ¿Vale? Entonces aquí vamos a la parte de la etiología, ¿listo? Entonces, dentro de la etiología, el microorganismo generalmente afectado por bacterias, siendo, digamos, el Streptococcus pneumoniae el microorganismo más común, ¿listo? En nuestro medio y en general. Ya luego les sigue lo que es el Haemophilus, ya les siguen las negativos, por ejemplo, las pseudomonas o algunos gram-negativos entéricos, ¿listo? O por ejemplo, el E. coli. Y también va a estar, y también va a estar dada se puede dar también por virus, ¿listo? Entre ellos tener en cuenta lo que es la H1N1. En porcentaje, ¿cuál es más común? El porcentaje, el neumococo. Viral. Viral. El 70% de las neumonías son virales y el 30% es bacteriana. Pero si yo te digo en qué porcentaje se divide la neumonía bacteriana, tú dices, doctor, el mismo poco, el 60%. Ya, pero lo más común es que todos tienen un proceso por la neumonía viral. Ejemplo, el COVID. El COVID, ¿cuántos no le dio COVID aquí? A todos les tuvo que dar a COVID. O sintomático o asintomático. O se asustaron o no se asustaron. ¿Ya? ¿Sí o no? No, pero el partido de Nacional sin bar, sin tapabocas, sin nada. El concepto de cara al equipo, no sin nada. Sin miedo a la muerte. Sin miedo a la muerte. Ya. Pregunta. Ya, existe un germen que es el Staphylococcus aureus. El 20% de las neumonías asociadas a la comunidad son producidas por ese germen. ¿Ya? Pero hay un problema, que de ese 20%, el 20% de los pacientes se mueren. O sea que si a mí me da neumonía por el Staphylococcus aureus de la comunidad, me muero. ¿Por qué? ¿Por qué? Te coloco 5 nada más. Con esa sola cosa. 5 cánceres de pulsera. A ver, está asociado, o sea, porque yo pienso que para que sea por Staphylococcus aureus debe ser, digamos, que esté asociado a un factor o algo que se disponga, o porque esos pacientes son, no sé si es neumonía necrosante o
Eso tipo hace que los estafilococcus aureus de la comunidad, a diferencia de un estafilococcus aureus que está en un sitio hospitalario, tiene una proteína que no tiene el de la UCI. Se llama proteína de Bantam Valent. Ya. Me la han respondido. Se llama proteína de Bantam Valent. Entonces, si el estafilococcus aureus tiene esa proteína, se muere el paciente. Bueno, y te lo pregunté porque vi que lo sacaste del libro de infectología. No, pues no de colombiano. Dale. Sí, me vas a sacar. Pero ahí mira. ¿La proteína actúa dónde? ¿Qué hace? Tampoco lo va a dar me toca buscar dónde hace Morrison, porque hace Morrison en X sitio que produce eso. Sí. Claro. Mira que te dice, estafilococcus pneumoniae 20%. Es el más común, como tú muy bien dices. Mira otro que dice Mycoplasma pneumoniae, 10%. Mencionan dos factores de riesgo con Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma. Estoy seguro que en la diapositiva que viene lo tienes. No pasa. No pasa. Pasa. A ver. Por disciplinas, Pasa. el legionela sí. Hay un cuadro donde dice el germen y el tipo. Ahí está. Dale. Dale la siguiente. La siguiente. A ver. Por las condiciones con eso funciona. Eso. La estoy poniendo. Entonces, ya lo siguiente sería hablar entonces de los criterios de hospitalización, ¿listo? Que de hecho, a raíz de esto, también se sacan pues ciertas escalas para determinar el sitio en donde se manejan a los pacientes con neumonía, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la guía habla, por ejemplo, de la edad avanzada, ¿listo? Que de por sí solo no se considera un criterio, pero sí sumado a otros criterios hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Realmente mayor de 65 años. También se habla de ciertas enfermedades concomitantes, entonces ahí se habla de una enfermedad renal crónica, o que por metástasis, por ejemplo, o alguna neoplasia, que esté hospitalizado en el último año y que tenga ciertos hallazgos en el examen físico, donde generalmente lo que he mostrado era que los signos vitales se encuentran alterados. Entonces, un paciente que esté muy taquimnéico, ¿listo? Que esté muy taquimnéico, esté muy taquicárdico, que puede estar hipotermia o hipertermia, fiebre alta, y que esté hipotenso, y que también tenga alteración del estado de conciencia, ¿listo? Entonces, dentro de los hallazgos del laboratorio, entonces ahí sí nos hablan, pues ya digamos, ciertos exámenes como el hemograma, que el paciente se encuentre, ya sea una leucocitosis o leucopenia, que el paciente, cuando se le haga gases arteriales, el paciente se encuentre ya en estado de acidosis, ¿listo? También se habla del perfil renal, ¿listo? Y tengo muy elevado una creatinina, por encima de una presión de 0.2, por encima de 5 miligramos. Y ciertos hallazgos radiográficos, por lo menos se hablaba de, digamos, consolidaciones, ya sea lobar o multilobar,
o también se habla de neumatocele, ¿listo? O de complicaciones con el miocardio. Ah, y los factores sociales. Esto que los factores sociales, o sea, condiciones socioeconómicas de riesgos que tiene el paciente, también es importante tener en cuenta porque en este caso, si un paciente, por ejemplo, vive, digamos, a 5 horas del hospital, el paciente llega con una neumonía, listo, con signos y síntomas de neumonía, le hace el examen físico, pues los parámetros de los signos vitales están alterados. A este paciente, bueno, independientemente de su riesgo, hay que hospitalizarlo, listo, por el mero hecho de tener condiciones socioeconómicas de riesgo. Entonces, va. O sea, ahora sí. Entonces, de los que se habla ahora, número 1, el neumococo resistente a penicilina, ¿listo? Ahí generalmente la guía habla de que uno, o sea, los factores de riesgo serían, por ejemplo, un paciente que trabaje en el centro de cuidado infantil, que durante los últimos 3 meses usen betalantámicos, que esté en inmunosupresión, que sea mayor de 65 años, que tenga, digamos, problemas de alcoholismo, etc. ¿Listo? Para bacilos negativos entérico, por lo menos se habla de aquellos pacientes con broncoaspiración, ¿no? Que tengan, digamos, que tengan la tendencia a tener broncoaspiración o disfagia, que estos pacientes residan o trabajen, digamos, en hogares geriátricos. ¿Listo? ¿Cuál es la única neumonía aspirativa que se trata? La única neumonía aspirativa que se trata. ¿Hables o qué? Todos ustedes aspiran cuando están durmiendo. ¿Pseudomor? ¿Pseudomor? Cuando están durmiendo, todos aspiran. Aspiran 10 cc, hay unos que más. Y no se trata de lactancia. No, cuando es por meconio, cuando es materia fecal, cuando un paciente te hace una neumonía aspirativa y es contenido fecaloide, es que tú le colocas antibióticos antes. ¿Listo? Dale. ¿Cuánto es cómo? Neumonía por contenido fecaloide. Exacto. Entonces, bueno, eso, entonces que pacientes múltiples enfermedades concomitantes, y también entonces para hacer hormonas, por ejemplo, se habla que que dentro de los factores, o sea, dentro de los factores que puedan predisponer La hormona, el más importante, use corticoides, ¿por qué tiempo? Más de 10 días. 2, EPOC con bronquiectasia. Ojo, la gente confunde eso. ¿Por qué? Porque el tratamiento de pseudomonas es piperacillata, sovatán o cefepime. Y la gente coloca cefepime y piperdazo como si fuera ampicilina. Entonces, y te dicen porque tiene EPOC. Primero, el EPOC para clasificarlo necesita una espirometría. Yo digo, no, el paciente fumó toda la vida. Sí, pero mientras que no tengo una espirometría, yo no puedo decir que es un EPOC. Yo digo que es un tabaquista. Oye, entonces los casos de los pacientes no son capaces de hacer la espirometría. ¿Ah? En los casos en los que el paciente por ejemplo no es capaz de hacer la espirometría. Entonces tú dices, paciente con clínica, espirometría fallida por patrón respiratorio. Ahí entra como EPOC. Pero un paciente que tenga dificultad respiratoria no lo voy a hacer espirometría porque va a salir patológica. Tiene que ser un paciente que esté bien. Ya. Ahora, ya tengo EPOC. Si me llega un paciente con EPOC, le coloco ampicilina, pero no le voy a colocar para cubrir pseudomonas. ¿Cuándo cubro pseudomonas?
cuando yo le hago al paciente una tomografía y en la tomografía evidencio bronquiectasias. Si yo evidencio bronquiectasias, ahí sí yo pienso en pseudomonas y le coloco piperacilina tazobactam al paciente. Antes no le debo colocar fertazo. ¿Listo? Dale. Listo. ¿Qué más? ¿Por continuo? Sí. Bueno. Entonces ya, bueno, ya los factores a tener en cuenta por Staphylococcus aureus, entonces sería, por ejemplo, Solamente hay uno. ¿Ah? Solamente hay uno. No entra en ¿Ah? no digo, no entra más. Drogas intravenosas. ¿Ya? Y si está hospitalizado, catéter central. ¿Ya? Si tu paciente tiene cualquiera de estas dos, yo pienso en Staphylococcus aureus de una. Tratamiento de Staphylococcus aureus. Tratamiento. Sí. Hombre, eso es para pacientes en la casa, a mí me inventar un parecido. Pero ya en el hospital. No, qué pena. Banco. No, ¿Cómo que no? el tratamiento es oxacilina. Pero o sea, vendría a ser, doctor, depende. si Si un es Staphylococcus aureus es medicina resistente o no. pues sí, yo sí no sé qué es. El tratamiento es oxacilina. ¿Cuánto? Yo sé que eso un gramo intravenoso. Vamos a entrar en eso, pasó por ahí. 500. 12 gramos al día de oxacilina en infusión continua. 12 gramos al día en infusión continua. Si tu paciente no mejora con eso a las 48 horas, pasas a vancomicina. Pero si el MIT, ya ustedes les habla de antibiograma, ¿no? No, todavía no hemos hablado de sepsis. Estamos atrasados todavía. Estamos bastante atrasados. Jóvenes, las próximas 20 minutos por charla. Avanzar. Listo. 20 minutos y tienen que decir todo. Tienen que saber sintetizar. No. Yo no doy una. ¿Cuánto dura una charla mía? ¿Ustedes vieron una charla mía de gas? 25 minutos. ¿Y no les dije todo lo que tenía que decir de gas? Sí. Eso es lo que tienen que aprender ustedes. La pericia propia. Por experiencia, si yo tengo 30 años igual que ustedes. Legionela, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay pacientes que son jóvenes, o sea, unos que jóvenes que sean fumadores, por ejemplo. Todo aquel que duerma con aire acondicionado. Ya. Ok. Listo. Listo. Ahí está. Entonces, estaba segurísimo que te ibas a tirarlo porque el artículo está esa imagen. Ya. Ese artículo es viejo, pero es el mejor artículo de neumonía, porque te da todos los conceptos claros. ¿Qué paciente debe de ingresar a la UCI? ¿Qué paciente tiene que ingresar a la UCI? Con neumonía. Sí. Pero eso ya sería un paciente dependiendo, digamos, de lo que sea, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, la de 65. ¿Qué tiene que tener? Vamos a ver. No. A ver, primero hay que mirar con 35. Y dependiendo, El 1.65 te da 1, 2, 3, 4, 3. ¿Mayor a cuánto? mayor a 3. Mayor a 3. Ya. Eso es lo que yo quiero que ustedes ojalá que al final de esta relación conmigo es que digan, hay que decir las cosas claras. Y ustedes tienen que responder lo que les hacen preguntas. O sea, a mí me dice, mi novia, Isaías, te dejé porque haces mucho turno. Yo ya sé que me dejó porque hice mucho turno. ¿Sí o no? O sea, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el criterio de hospitalización del paciente en la UCI? Tienes que decir, curva de 65-3. Punto. Lo demás es pago. Eso lo haces cuando estás exponiendo. Pero puntualicen. ¿Por qué? Porque así es tu conocimiento. Yo sé que te leíste el tema, lo tengo clarísimo.
Ya. Es más, te lo has leído tanto que estás tratando de en una imagen tratar de decir todo lo que has leído. ¿O no? Algo así. Que es así. Ya, y te felicito por eso. Pero lo importante es que necesito que tú sintetices. Un ejemplo, electrocardiograma. Esa charla yo se la doy en 15 minutos. Electro. Traigo el celular para que No, 15 por favor. y un dedo. En 15. Como 15 minutos necesito para que aprendan electro. Un dedo, sí. Yo tengo una charla que se llama Electro en 15 minutos. O sea, pero uno desde cero. Desde cero, sin saber ni idea. Mi de- Ya. Clínica. A las manifestaciones, ¿listo? Entonces, o sea, Hemoptisis. ¿Por qué se produce la hemoptisis? como te he explicado en la física, pero... Bueno, ya. Aumento de la fuga del alveolo capilar, el eritrocito atraviesa la membrana pleurocapilar, llega al alveolo, cuando está pues, encima de la fuga intersticial y cuando se parte entonces. Ya, más nada. Pasa al tratamiento. Dale, regresa atrás un montón. Atrás, a la imagen. La imagen. Esa ahí, esa. Ya, la de atrás. La otra. Dale. O sea, hacia adelante, donde la segunda radiografía que colocas. Ah, ok. Listo, cae ahí. Ahora, bueno, ahí lo que hay radiopacidad, ¿listo? Hay radiopacidad, entonces multilobar, tanto el lóbulo superior, medio inferior, ¿listo? Esto de acá que es como lúcido, mira que es un broncograma aéreo, esto de acá que es como radiolúcido, esto no, oscurito. Y también hay borramiento de la célula cardíaca, eso es lo que se conoce como lesión de la célula cardíaca, ¿listo? Ya, pero no es... Entonces ustedes, cuando van a interpretar una radiografía, ahora tienen que decir, doctor, esta radiografía está bien inspirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está mal centrada, está mal rodada, listo. ¿Es AP o póster anterior? Es AP. ¿Por qué AP? Beta no. ¿O por qué póster anterior? Alzarte la mano. Ver la clavícula. No sé. Sí, es lo que es sabe. uno de los signos. O sea, la posición de las Posterior. El signo también del búho. Ahí en la vértebra pues, en la vértebra que está. Yo les coloqué interpretación de radiografía en los temas. No. Ese es original. Esta es una radiografía PA. Ya, eso. Ya. ¿Tiene un tubo de tórax? ¿O no? ¿Tuvo un tubo endotraqueal? Dispositivos. Hacen dispositivos, sí. ¿Y esto que hay aquí? Un tubo de tórax. No, son un tonto. Y entonces, Resulta que aquí tiene Un electrodo. un electrodo. Ya, un electrodo. Este paciente sí está intubado. Ya, la herida venoso central no tiene. Miren todas las cosas que tú puedes identificar en una radiografía. Pero lo más importante de esto es el patrón algodonoso que tiene. Y un patrón algodonoso y tiene un broncoograma aéreo, sí o no. Los dedos sí, pero o sea, esto acá que está como lúcido, lo de lúcido. Más tiene patrón de broncoograma aéreo. No lo veo. Mira. Sí. Eso que, mira, una línea aquí. Ah, sí. Eso, bueno, eso se llama broncoograma aéreo. Siempre que vean eso en una radiografía es neumonía. Siempre. Listo, ahora la siguiente imagen. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre que tuvimos de ASPAO? ¿Cuál es la diferencia entre un tomatocelia y un acceso pulmonar? Está mal. No, que no le drena. No, eso es el tratamiento, pero imaginológicamente, ¿cuál es la diferencia? No, hay niveles. El contenido. El contenido. Hay niveles. Existe nivel. Existe nivel. Ajá, y lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El gas. No, el contenido. En todo no hay gas. A ver. Existe nivel. Ah, ¿Mm? sí, y está el liviano. El neumatocelia, mírenlo, es un borde completamente circular ahí dentro de la cavidad, es limpio, y esto es lo único que te dice este paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica. El acceso pulmonar, ya tú ves que hay múltiples, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, no, imagino que estaban diciendo que hay uno solo. No, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y miren que el acceso tiene algo, que el acceso por dentro del acceso tiene su infiltrado. A diferencia de que el neumatocelia no tiene infiltrado por dentro. Ya. Siempre que vean una imagen redonda dentro de una radiografía de tórax, así igualita, dime 3 elementos que tienes que pensar. Primero está que lo usado. 1. Tuberculosis. ¿Ah? Tuberculosis. 2. Y 3. Micoplasma. No. Histoplasma. Histoplasmosis. No. Aspergilosis. Ya, siempre que vean eso, tienen que pensar en esos 3. Y siempre tienen que colocar el manejo para TBC, manejo para gran positivo y manejo para ambos. Y hay que pedirle algo que se llama galactomanano sérico. Uno le pide algo que se llama galactomanano, si tú sales positivo, confirma que el paciente tiene una aspergilosis. Y la aspergilosis, el tratamiento es amphotericina B, microsomal o liposomal. Bueno, no hace en ese momento, estamos hablando de recién. ¿Ustedes son de ese mes? ¿De cuándo se ve? Por razón no. No te tengas eso de favor. Ya la mano, yo los residentes, yo era residente de. Yo siempre fui jefe residente, o sea, del primer año siempre fui jefe residente de cuidado intensivo. Ya, era la primera promoción. Y cuando pasé a R2, que llegaron los R1, yo era una biblia, o sea, yo ahora no me sé ni el 50% de lo que antes leía. Antes yo me sabía el peso del de todas las cosas. Ya. Y las charlas empezaba a poner así, separar el residente del primer año. Doctor, una pregunta. Ya. Yo hablaba de sodio. Ya. ¿Cuánto es el peso molecular del sodio? Que vale. ¿Se gusta el malo desde chiquito? No, malo. Ya. No sé. Doctor, o sea, no es posible que usted vaya a hablar de sodio. Como el jefe residente puede hacer eso. No es posible que usted vaya a hablar de sodio y no sepa el peso molecular del sodio. O sea, un desastre, pero con la seriedad del mundo. Un desastre, doctor. Se cancela su charla. En serio, doctor, sí, se cancela su charla pésima. Y así se acaba. No, yo era pesado de R1, de R2. En los turnos, de noche, yo pasaba la ruta a las 3 de la mañana. Yo esperaba, aparecían los pacientes, a las 3 en punto empezaba a pasar. Me liberaba. ¿Ah? ¿No te lo qué? No, me imagino que inventaron mi un poco eso, pero no está perfecta. Ya. Pero hoy en día todos esos pelados me agradecen, ya, porque yo era muy exigente, pero también era de este fin de semana descansen. O sea, después que me rindan, yo les dejo que descansen, que disfruten, que paseen, no soy problemático en eso. Pero en este momento soy exigente.
Profe, pero en el contexto que usted lo está diciendo, uno cómo va a saber si realmente rinde o no, si usted no le dice que no le sabe el peso molecular, le dice apaga y paga. No, eso lo hacía que estudiaras y mejoraras. Cuando terminaba el primer año como autor, aprendí demasiado. Más que un docente. Porque es que ustedes tienen un problema. Y es que si ustedes colocan a revisar un docente de fisiología, ustedes tienen que tener mínimo 50 años de edad. No colocaré 45. El docente de ustedes. Docente de farmacología, ¿cuántos años tenía? ¿Ah? ¿Qué? Como ¿Eso? de 49. No, tiene 39. 40. Robert tiene Ahora de tener 40. Entonces, si son jóvenes, tienen muchos años aquí, para que no sepan nada. ¿Por qué les digo eso? Porque es que se centran nada más en darle 3 cositas a ustedes. Y eso se ve como ustedes ponen. Un ejemplo, fisiología. El docente debe tener 10 años dando fisiología. Que no lee lo nuevo, no está actualizado. Entonces, les enseñan a los estudiantes conceptos de un libro que ya tiene tantos años de uso. ¿Sí o no les pasa? Fisiología, ¿cuál leyeron? Fisiología de Gator. ¿Cuántos años tiene que sale Fisiología de Gator? Hay cantidad de años. Del 2013 y no es algo actualizado. Y eso se ve cuando ustedes enfrentan a un paciente. Farmacología, ¿qué le enseñaron? Lean el libro de farmacología y más nada. Pero no les dice, cojan a un paciente, enfoquen a un paciente y traten a un paciente. Y eso se ve como ustedes salen. Ustedes pueden tener 5 en la materia, pero en el momento de enfrentarse a un paciente, ahí se sabe si realmente tienen conceptos o no. El ejemplo típico me pasó hace 2 semanas. Estaban los pelados que están haciendo este internado de acá. Les di la clase de RCP y de vía y de edificio. Ahí se las di. Y ese mismo día en la noche me llaman a las 3 de la mañana en el Marco Fidel, ahí tuvo un paciente. Ya habían intentado 2 de los estudiantes que estaban conmigo ahí, ya, el médico general y todo el mundo. Le habían roto la tráquea, tenía enfisema subcutáneo, el paciente parecía un balón, así, un pollo así. ¿Qué llego yo a hacer ahí? El ejemplo típico es eso. Ya, todos intentaron, ahí les di el garcelán al revés y a derecha toditos allá. Porque me tocó abrirle la tráquea, se terminó muriendo el paciente. Pero es lo que yo voy. Y cuando les dije ahorita a los compañeros que miran mucho el Google es por eso. Necesito que ustedes sean prácticos. ¿Ya? No me interesa tanto que ustedes sean, que me escriban 20 renglones y no me sepan todo. No, lo importante es que ustedes sinteticen y hablen conceptos que les queden. ¿Qué les va a quedar de hoy, de lo que ha hecho el compañero? Bueno, el estafilococo de la comunidad si tiene una proteína rara, no saben qué proteína, es malo. No, la parte seria, ¿sí o no? Que el curve 65 me da 3 puntos, va para UCI. Ya, ¿qué más les queda claro? Lo que están viendo en la imagen, eso es lo que les va a quedar a ustedes. Y así yo quiero que ustedes hagan la exposición. Van a escoger conmigo una sola vez en toda su existencia. Yo soy Antonio Mercón, pues. Entonces, traten de hacerlo más rápido, ¿vale? O sea, en eso. Sí, no, dale, yo no termino. Porque vienen 2 unas imágenes ahora que son los antibióticos que no me gusta, dale. Dale, eso. Esto que ves aquí es desastroso. ¿Qué es lo único que yo quiero encontrar del libro? ¿Por qué? Porque ellos te dicen doxiciclina. Resulta y pasa que la doxiciclina es el principal medicamento que produce esofagitis. ¿Ustedes han tomado una doxiciclina? ¿Feo o no? Más o menos. Tómate 3 días seguidos de doxiciclina para que veas. Hacen una encefalitis ni el hijo de madre. ¿Para qué? Otra cosa que estoy en contra, levofloxacina. Esto es en países desarrollados, en Estados Unidos, que la incidencia de TBC es baja. Si yo estoy en Colombia, que la TBC es alta, y que el tratamiento de segunda línea es levofloxacina,
¿Cómo voy a darle oxoflacina de primera línea a un paciente con neumonía? No. Entonces, nos quitamos todo esto y vamos a aprendernos 4 antibióticos. ¿Listo? Sin factores de riesgo, amoxicilina 1 gramo bioral cada 8 horas. Sin factores de riesgo, amoxicilina. ¿Listo? Macrólidos. ¿Cómo? Claritromicina, ¿cómo? Acitromicina, todo eso es INA. Eso solamente lo voy a dar si el paciente tiene factores de riesgo. ¿Listo? Solamente si tiene factores de riesgo. O si tiene un PESI mayor a 100 puntos. ¿Listo? El PESI es la otra clasificación de gases. El curva es 65 y el PESI para saber la gravedad del paciente. Son las dos scores de gases. ¿Listo? Paciente con factores de riesgo y enfermedad concomitante, amoxicilina más clavulana. Listo. Eso es lo único que ustedes pueden dar en un paciente que se va para casa. Se quedó el paciente hospitalizado, ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas. Ah, sí, porque a mí se llama. No, eso no se utiliza ya. Porque esto es en países desarrollados, que a ninguno le colocaron manejo para sífilis, que al paciente no le colocaron nada de eso. No. Ahora, pacientes que se complican. ¿Qué es el paciente que se complica en neumonía? El paciente que se complica, pues ese no es el paciente que tiene una falla respiratoria. Es aquel paciente que después del tercer día de estar hospitalario presenta sangudizo otra vez. O sea, llevo 3 días de tratamiento y a los 3 días empeora, tengo que hacer 2 cosas. Una tomografía y cultivo. Y cambiar el antibiótico. Ahora, ¿a qué paciente se hace tomografía con neumonía? Solo el que tenga una neumonía rápidamente progresiva. ¿Qué paciente tiene neumonía rápidamente progresiva? El que después de las 72 horas se complica. Fácil. ¿Qué le doy? Piperacilina sulbactam, 4.5 gramos cada 6 horas. Si sospecho de Staphylococcus aureus, por lo que ya le dijo su compañero, le agrego vancomicina o linezolid. Recuerden, si el paciente es renal, doy linezolid. Si el paciente no es renal, doy vancomicina. Listo, sobre el tratamiento. Una pregunta, entonces, para los que son neumonía grave, si se les debe poner acción neumonía o no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si yo te digo así, yo te digo que voy a cubrirle a todo paciente que me llegue con neumonía grave, COVID. Eso depende de épocas del año. Un ejemplo, si es a nivel del mar, uno ya sabe que en abril y mayo hay demasiada brisa y ahí yo tengo más riesgo de que tenga una infección por H1N1. Yo pienso en cubrirlo. Pero ya eso está en desuso porque tú ya debes tener esa vacuna. Tú ya debes tener esa vacuna. Todo paciente anciano debe tener la vacuna de H1N1. Entonces ya no entraría. Pero, si es un paciente que tiene esa forma circular de la radiografía, le hago la tomografía, le hago el galactoma nano, si sale positivo, pienso en iniciar la antifúngico al paciente. Eso es todo. Todo paciente se le hace aspirado traqueal, se cultiva secreción de pus, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eso va a determinar si es gran positivo o gran negativo el germen, y más nada. Aquí te dice, hay que hacerle una cantidad de proteínas en orina para hacer diagnóstico, ¿sí o no? Sí, ahí se habla, pero que no. Bueno, eso vale 200.000 pesos. Y un aspirado vale 100.000 pesos. Conclusión, lo único que se hace es aspirado. No se hace más nada. ¿Listo? Listo. Ya. Bien. ¿Qué dices?
Debe mucho, profe, debe mucho. O sea, yo solo. Aplaudan. Síndrome coronario, las preguntas al final. Sí. Sí, la guía más actualizada, guía de neumonía nueva. Por ejemplo, el import de PESI mayor a 100, eso es nuevo. El mercado que es el 2013. Entonces, resulta y pasa que existe un censo, escuchen esto, resulta y pasa que existe un censo nacional, ¿ya? Que lo que hace es mirar la resistencia de tal sitio. Un ejemplo, en Barranquilla yo digo amoxicilina sin ningún problema, pero yo miro en Medellín, en el 2018, 2019 y 2020, hay un 70% de resistencia del Staphylococcus aureus a las oxacilinas. O sea que aquí utilizan la medicina demasiado, utilizaron en el 2015, 16, 17 o durante la pandemia. Y actualmente, si yo tengo un germen gram positivo, va a ser resistente a oxacilina. Si yo parto de ese nexo epidemiológico, yo digo, todo paciente en Medellín que me llegue con sospecha de gram positivo, debo iniciar vancomicina. Y después, con el perfil del antibiograma, yo perfilo si lo hago o aumento de cobertura, que es lo que quiere encima. Ya. Qué pena por las diapositivas, pero se me desorganizó. Entonces, bueno, mi nombre es Valeria Bedoya, yo les voy a hablar acerca del TEP, o tromboembolismo pulmonar. Es importante hablar de este tema ya que su incidencia de presentación es alta y muchas veces no se logra un diagnóstico adecuado porque muchas veces es un proceso siguiente y aparte su clínica no es específica de la patología. Y además hace parte de es la tercera causa de muerte cardiovascular. Antes de iniciar, pues les traía como este caso clínico, el cual denota información importante y específica para pensar en un TEP. Entonces, es un paciente de 38 años que como antecedente tiene una fractura de rótula, la cual fue tratada, entonces viene en un estado de inmovilidad prolongada. Además, es un paciente tabaquista y alcohólico y es masculino. Cuando al momento de ingresar a urgencias se presenta con disnea, dolor torácico y diaforesis. Al momento de ingresar se toman los paraclínicos y este reporta una frecuencia cardíaca de 110, una presión arterial de 160, saturación de 96 y sin ninguna otra alteración. Bueno, en las fases pulmonares se encuentra disminución del murmullo vesicular. Se deciden tomar unos gases arteriales, la cual en el caso clínico no detallaba muy bien los resultados de este, sin embargo decía que salía sin alteraciones. Se les decide realizar una radiografía de tórax, la cual tampoco reporta signos evidentes ni sugestivos, y por la alta sospecha y probabilidad diagnóstica se le decide realizarse un angiotac, el cual evidencia un proceso obstructivo en las ramificaciones de la arteria pulmonar izquierda, en este caso. No sé si logran ver que aquí ya es una parte como más oscurita, no logra perfundirse por completo. Lo cual confirma pues, el diagnóstico del TEP y el paciente posteriormente es tratado y ya resuelve el caso. Entonces, continuando, tenemos la definición del TEP. El TEP es un trombo que se desprende del sistema venoso periférico principalmente,
que va hasta el corazón y posteriormente a las arterias pulmonares, en donde causa un proceso obstructivo y que puede o no causar sintomatología y posteriormente la muerte. Además, pues es una patología tromboembólica, es decir, hace parte de la trombosis venosa profunda. Bueno, en cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que puede ser un proceso siguiente, lo que hace su difícil diagnóstico y que muchas veces no se establezca como causa de muerte en los pacientes como tal. Y que su sintomatología muchas veces no es específica y que puede confundirse con otras, como lo es el infarto agudo de miocardio o anginas. En Estados Unidos hay una afectación entre 500.000 y 600.000 habitantes, pero estos datos no son completamente exactos debido pues como a la inespecificidad clínica. Un riesgo de muerte del 30% y la muerte aumenta a medida que aumenta la edad. También es muy importante tenerlo en cuenta ya que produce del 2 al 20% de las muertes postoperatorias que pueden llegar a ser prevenibles. Los factores de riesgo del TEP son muy importantes porque estos son los que nos van a indicar cuándo sospechar de un paciente con esta patología. Entonces estos se van a dividir en factores de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Dentro de los de alto riesgo tenemos el cáncer. El TEP es una enfermedad que recurre bastante, entonces dentro de los factores de alto riesgo está la recurrencia o pacientes que ya han presentado el TEP, hospitalizaciones prolongadas por las estancias de inmovilidad y fracturas o bueno, patologías principalmente ortopédicas y cirugías de la misma índole por el alto grado de inmovilidad. Pues en esta tablita básicamente lo que les quería enseñar era la importancia de los factores de riesgo. En este caso vemos que los de bajo riesgo, la incidencia a la hora de presentar un TEP no masivo va desde el 0.2% y el TEP masivo, que posteriormente les voy a explicar qué es eso, del 0.02%. Y mientras que cuando tenemos factores de alto riesgo, aumenta demasiado la probabilidad de desarrollar un TEP. En este caso, uno masivo del 4 al 10% y uno masivo del 0.2 al 5%. Están los factores de riesgo intermedio, dentro de los cuales entonces están las quimioterapias por la citotoxicidad y el daño endotelial que estas producen. Las terapias de reemplazo hormonal y anticonceptivos orales están más enfocadas a terapias de uso prolongado, más de 10 años, y las trombosis venosas superficiales y las insuficiencias cardíacas. Bueno, y los de menor riesgo que están enfocados o dirigidos más a los que aumentan el riesgo cardiovascular, como son el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, y además el embarazo, porque es un estado que promueve la coagulación y este aumenta el riesgo de padecer un TEP a medida que transcurren los trimestres del embarazo y duplica la probabilidad de padecer 6 semanas posterior al parto por la quietud o el reposo que toma la madre en este tiempo. La edad también juega acá un factor importante, se dice que empieza a aumentar la probabilidad de desarrollar un TEP a los mayores de 60 años y los estados de inmovilidad. A pesar de que son factores de bajo riesgo, si se suman a otros factores, puede aumentar la incidencia de padecer esta patología. Bueno, una vez establecida el diagnóstico del TEP, que ya vamos a ver cómo vamos a llegar a es importante valorar la escala de riesgo de muerte en 30 días que tiene ese paciente. Esto se hace por medio del PESI. El PESI me evalúa ciertos factores como lo son la edad, si el paciente tiene cáncer, si ya ha tenido un evento igual
entre otros, y eso me va a establecer un puntaje. Quiero hacer una aclaración acá. La mayoría de las escalas que vamos a ver a lo largo de la charla se puede evidenciar que muchas son simplificadas. Esto con el fin de que se implementen más para el diagnóstico de esta patología y sea pues mucho más fácil. Entonces vemos que aquí ciertos factores desaparecen como el sexo masculino, entre otros. Y básicamente esto es el resultado que nos va a dar esa aplicación del PESI. Es importante del PESI normal a partir de clase 3, a partir de 105 puntos, que ya el riesgo empieza a ser moderado. Si aplicamos el simplificado, vemos que pues, de 0 puntos la probabilidad de mortalidad es del 1%, y si es mayor a 1 punto ya asciende al 10.9%. También va a ser muy importante la evaluación de otros criterios, como es la disfunción del ventrículo derecho, porque es por este medio que el paciente se va a morir, y la troponina T aumentada. Y la inestabilidad hemodinámica del paciente, el cual entonces nos va a puntuar de esta manera. Siempre el de más peso va a ser el PESI a partir de 3 o de 105. Y pues ya la aplicación ya nos va a dar entonces un resultado si es alto o intermedio alto de probabilidad de muerte en 30 días o intermedio bajo de probabilidad de muerte. En cuanto a la fisiopatología, entonces partimos desde el hecho de que el trombo se desprende desde circulación venosa periférica o sistema venoso periférico, asciende hasta corazón y posteriormente llega a las arterias pulmonares, en donde puede causar una obstrucción hasta mayor del 50%. Como causa una obstrucción, lo que se va a generar es un aumento en la resistencia, es decir, en la poscarga de ese ventrículo derecho, lo que va a generar ese aumento en la resistencia. Además, por el hecho de que el trombo se aloje allí en las arterias, en las ramificaciones de las arterias pulmonares, se va a dar la liberación de tromboxano A2, que me va a contribuir a un proceso vasoconstrictivo que me va a aumentar aún más esa resistencia. Y por el aumento tan abrupto de esa resistencia que hay, se me va a generar una sobrecarga ventricular, en este caso pues del lado derecho. Al generarse esa sobrecarga ventricular, en el lado derecho, con el fin de normalizar o volver al estado en el que estaba pues, anterior a ese taponamiento o esa obstrucción, él se remodela y empieza a hacer un proceso de hipertrofia, de inflamación y elongación. Esa hipertrofia lo que va a generar es un aumento de consumo de oxígeno a las células miocárdicas, pero ese oxígeno no está presente, no por falta directa de oxígeno, sino porque no hay como el suficiente riego sanguíneo que llegue para hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, posterior a eso, entonces, se va a generar un proceso de mionecrosis. Esa mionecrosis se va a evidenciar, o es lo que me lleva a las troponinas aumentadas. Bueno, aparte pues de, como les dije, hay un proceso de elongación y ensanchamiento, que lo que me conlleva es a la inclinación del septum hacia el lado izquierdo. Entonces eso me implica que el ventrículo se vuelve mucho más ensanchado, mucho más grande, y que no se va a dar un llenado por completo, y que aparte su funcionabilidad no está por completa por el proceso de necrosis. Entonces, lo que me va a generar que se vuelva un ventrículo insuficiente, y va a generar una falla cardíaca, en este caso del lado derecho, que posteriormente se va a traducir en una falla del lado izquierdo, porque
tampoco se va a dar un constante o una llenada por completo del ventrículo izquierdo. Eso es lo que pasa principalmente en el corazón. En pulmón, como hay un proceso obstructivo, entonces parte de esa sangre va a buscar nuevos capilares que van a ser de menor calibre y se van a intentar hacer el riego por esa parte, lo que me va a generar un proceso de hipertensión. Bueno, ya posteriormente el derrame pleural y el infarto. ¿El corazón derecho es un corazón de volumen o de presión? De presión. De volumen. Por eso que todo lo que dices ocurre. Porque si fuera de presión, no digo que hace crecer como el ventrículo izquierdo. Sí, hipertrofia y ya, pero este corazón no. Este corazón se hipertrofia, crece para el lado izquierdo y produce todo lo que está diciendo. Vale. Listo. Bueno, acá, aparte de aplicar el PESI, también va a ser muy importante clasificar como tal el evento del TEP al que nos estamos presentando. En este caso se va a dividir en tres: bajo riesgo, evento submasivo y evento masivo. El bajo riesgo es un paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, que el riesgo de mortalidad en 30 días pues, es realmente muy bajo, incluso la obstrucción va a ser pequeña. Este paciente se puede tratar de manera ambulatoria con anticoagulantes orales. Es de mayor presentación, pero es el de menor mortalidad. El evento submasivo ya es un evento que aumenta su presentación, que es importante la evaluación constante del paciente para evitar que nos llegue a un evento masivo, y hay un proceso de obstrucción hasta de 1/3 de la vasculatura pulmonar. Y ya un evento masivo, aunque es de menor presentación, es el que mayor probabilidad de muerte nos va a producir. Hay una obstrucción de incluso más del 50% de la vasculatura y necesita una intervención inmediata, porque generalmente estos pacientes ya llegan con inestabilidad hemodinámica. Bueno, en cuanto a la clínica, ya les había hablado que es bastante inespecífica. Sin embargo, encontramos que muchos o la mayoría de los pacientes, los signos y síntomas de presentación más frecuentes es la taquipnea y la disnea, que posterior a eso encontramos el dolor torácico, taquicardia, hemoptisis. Cuando el paciente ya llega con estados de inestabilidad, entonces puede llegar con síncope, shock, hipertensión pulmonar con un proceso mucho más crónico, hipoxemia, que no es lo más común, y la sobrecarga ventricular derecha, en este caso, que se puede evidenciar incluso en el electrocardiograma con el famoso S1, Q3, T3 y bloqueo de rama derecha. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se establece ese diagnóstico? Entonces vamos a tener un paciente que está dentro de los factores de riesgo, que tiene una clínica, puede ser sugestiva o no sugestiva, y aquí es importante la implementación de estas dos escalas, las escalas de Wells o de Ginebra. Se pueden aplicar cualquiera de las dos tienen alta importancia clínica y deben de aplicarse en estos casos. En ambas tablas, en este caso es la de Wells, se va a establecer como el TEP diagnóstico más probable. Eso ya nos da un puntaje de 3, o sea que ya empieza a ser un riesgo moderado. Y esta Wells nos va a apuntar en 3 niveles. Menor de 2 va a ser un riesgo bajo de padecer un TEP, de 2 a 6 un riesgo moderado, y mayor de 6 ya es un riesgo alto. En esta otra tabla, esta es la de Ginebra. Aquí, como ya les he dicho, el TEP es una enfermedad que recurre bastante, entonces se tiene el TEP como antecedente más probable y puntúa de 3. En la original, en las simplificadas, ya
puntuada de 1. Y en este caso sí podemos dividir la puntuación en 3 niveles: baja, intermedia, alta probabilidad, o TEP probable o TEP improbable. Se pueden aplicar cualquiera de las dos, ambas son de alta utilidad clínica. En este caso, lo que les quería resumir acá es que después de la aplicación de estas escalas, el riesgo puede ser de moderado a bajo. Inmediatamente se va a establecer una prueba que es el dímero D. El dímero D, en este caso, si me da negativo, me descarta por completo esta patología. Si por el contrario me da positivo, no me confirma esta patología. Entonces, por eso se hace necesaria la implementación del AngioTAC, que es el gol estándar, y la valoración del ventrículo derecho. Si por el contrario tenemos un paciente que el riesgo es alto, no es necesaria la implementación del dímero D, porque ya sabemos que si nos da positivo, no me va a confirmar que sea esta patología, porque incluso se modifican los valores con la edad. ¿Cómo es eso? Creo que es a partir de 60 años que se le debe aumentar. ¿Cómo se llama? De 50 años. ¿El que 50 cómo se llama? No sé, no recuerdo. ¿Quién sabe? ¿Qué edad tengo años por 10? Ya, un ejemplo. Yo tengo 60. 60 por 10, ¿cuánto le da? 600. Entonces yo tengo que tener el dímero D mayor a 600 para que sea positivo. Ya. Y el valor normal, si yo tengo menos de 50 años, es 500. Entonces, si yo tengo un dímero D en 510 y tengo menos de 50 años, yo digo, ojo, que este dímero D es positivo. Dímero D positivo no confirma que el paciente tenga TEC. No confirma. Porque si yo me corto, me va a subir el dímero D. Pero un dímero D negativo sí confirma que no tenga TEC. ¿Listo? Y entonces, de una vez, si la probabilidad es alta, yo paso a hacer el AngioTAC y la valoración del ventrículo derecho. Acá les quiero hacer una claridad, y es que yo no necesito de los resultados del AngioTAC para iniciar el tratamiento. Si yo ya tengo la alta sospecha, yo inicio la terapia de anticoagulación y ya posteriormente, con los resultados de estos, de la imagen, ya puedo ajustar ese tratamiento. Bueno, acá tenemos otras pruebas adicionales al dímero D y al AngioTAC. A los pacientes que realmente no se les puede hacer AngioTAC, se les puede realizar una gamografía pulmonar, pero esta es muchas veces inespecífica y no muestra realmente el taponamiento. La arteriografía pulmonar antes se consideraba como una de las, pues, del gol estándar, simplemente que se ha cambiado por el AngioTAC, ya que este no es tan invasivo como si es la arteriografía. La radiografía de tórax muchas veces no va a evidenciar nada, pero sin embargo cuando el paciente tiene un compromiso mayor o está ante un evento masivo, sí podemos encontrar ciertos signos como es el de Westrick, el de Falla y la joroba de Hampton, los cuales pues sí nos pueden dar que estamos ante un TEP. Y la ecocardiografía con el fin de valorar el ventrículo derecho. Bueno, los gases en este caso se pueden realizar. La verdad es que muy pocas veces se van a ver alterados los gases arteriales, y más que todo se van a ver procesos de hipoxemia, pero hipoxemia leve. ¿Hipoxemia o hipercapnia? ¿O hipocapnia? Cambia, ¿no? Hipocapnia. La hipoxemia no se va a ver hasta que sea un TEC masivo. La hipercapnia no se va a ver hasta que sea un TEC masivo. Cuando un paciente tiene un trombo, lo primero que hace es que, la misma pregunta del compañero, ¿qué fenómeno de hipoxia es eso? Ese es de la alteración de la ventilación. De la ventilación, perfusión. Por la parte de perfusión. Por la parte de perfusión. Entonces, aquí en ese escenario clínico, yo al paciente veo que lo que hace es que hace
aumenta la frecuencia respiratoria para tratar de compensar la perfusión. Y eso hace bajar el CO2. Si ustedes hacen un paciente que le llegue que le llegue hipocar mucho los gases, la oxigenación no tanto, ojo, y esto es un core positivo hasta que no se muestre el contrario, es un TEC. Ahora, de los hallazgos electrocardiográficos, ¿cómo se nos designa? Del electro. Ese es un signo electrocardiográfico que te da la probabilidad de que sea TEC en un 40%. S1, Q3, T3. Ya, la probabilidad del 40% de que sea eso. Y tienes que buscarlo siempre que pida un electro. S1, Q3, T3. Ahora, ¿el tratamiento cómo sería? El tratamiento se maneja de dos formas. Tratamiento fase aguda, que es la administración de oxígeno, pero cuando la saturación está por debajo del 40. En el caso de la hipotensión, en el caso de los pacientes de hipotensión, aquí hay una controversia muy grande, y es la administración o no de líquidos. Muchas guías recomiendan administrar solamente un bolo, solo un bolo, con el fin de elevar esa presión, y si el paciente no sale de ese proceso hipotensivo, ya no administro más y de una vez paso a vasoactivos. Si por el, y la otra es que muchas guías tampoco lo recomiendan, porque si yo administro líquidos voy a generar una sobrecarga mucho mayor a ese ventrículo. Entonces, pues realmente es algo ya de criterios de cada uno y del paciente, de cómo se encuentra. Y bueno, ya en caso pues de tener un riesgo de paro cardíaco o colapso circulatorio, podemos pasar a terapias como la ECMO, pero esto ya sí es en lugares pues más especializados. Muy bien. Esto va a ser Sí. más. En fase aguda falta hacer algo que es, si te hipotenso, es reperfundirlo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reperfunde? Los trombolismos. Con alterplasma, ¿cómo es eso? Pero eso es en la terapia de repercusión. Bueno, pues ya voy. Bueno, como anticoagulantes, entonces tenemos los anticoagulantes parenterales. Dentro de ellos entonces está la enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. También la fondoparina o las de heparinas fraccionadas, pero estas se prefieren más cuando hay falla renal o cuando llega por colapso cardíaco. Los anticoagulantes orales o los NOAC son los más preferidos actualmente porque son los que menor riesgo de sangrado va a presentar el paciente. Dentro de estos entonces va a estar el dabigatran a dosis de 50 a 100 miligramos cada 12 horas. Y los agonistas de vitamina K, que acá no son los más utilizados por la inestabilidad del INR y porque necesitan de constante vigilancia al paciente. Pero se ha visto que en dosis de la warfarina de 2 a 10 miligramos pues generalmente responden bien, pero necesitan pues un constante monitoreo del INR. En cuanto a las terapias de reperfusión, entonces están las trombolisis, que es principalmente disolver ese trombo. Ese se va a efectuar por el activador de plasminógeno tisular. Las dosis de este son de 100 miligramos a 6 horas, a 2 horas, o de 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos, pero sin sobrepasar una dosis de más de 50 miligramos. Aquí hay que Por tener... ejemplo, yo peso 80 kilos, 80 por solo no sé cuánto le da. Por el 48. 48, entonces yo le tengo que pasar al paciente 48 miligramos de alterplas. La ampolla viene de 50 y la ampolla trae el diluyente que es en 50 también, CC.
O sea, ¿tú has visto el frasco de Alterlax? Ninguno lo ha visto. El Alteplas es un polvo liofilizado. Y el Alteplas él mismo trae el diluyente, no puede ir en otro diluyente diferente a ese. Y él mismo trae un conector para unir los dos y no tienes que rotarlo ni nada, solamente conectarlo, voltearlo y él solo hace el cambio. Ya, el mismo cae ahí, se diluye y más o menos son 50 miligramos. Y hay 50 de esos, o sea que cada 1 cc hay 1 miligramo. Si dice 48 serían 48 miligramos. Eso lo vas a pasar en un lapso de 15 minutos máximo. De resto no puedes pasar más, máximo 15 minutos la Alteplas. ¿Cuándo se pasa? Siempre que el paciente llegue con un TEP y que tenga signos agudos de hipoperfusión, o sea que una arritmia fatal, que este hipotenso se pasa. Ejemplo, yo ayer lo hice en un paciente. Me llegó un paciente con celulitis inferior derecho, antecedentes de estenosis aórtica, hipertensión y diabetes, cuadro súbito, una arritmia ventricular, tocó intubar al paciente, durante la intubación hizo paro. ¿Por qué? Cuando tú intubas a un paciente con TEP, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y el TEP, ¿cómo tiene la poscarga del ventrículo derecho? Aumentada. O sea, yo intubarlo, estos pacientes no se deben intubar, porque si tú intubas empeoras más. Hay que colocar el oxígeno lo más bajo posible, pero no intubarlo. Pero ante la densidad, porque hizo paro, tocó intubarlo. Y eso lleva a que el paciente se colapse automáticamente. Se colapsó y tocó, hizo una ATV y tocó automáticamente preparar Alteplas y pasar una bolsita de Alteplas en 15 minutos para que reperfundiera. Y reperfundió el paciente y mejora de una vez para el paciente. De una, eso no demora nada que el paciente de una vez mejora. Dale, continúe. Esta terapia tiene unas contraindicaciones, unas que son absolutas, como haber presentado un ictus hemorrágico previo o de carácter desconocido o un isquémico menor a 6 meses, además de hemorragias activas en el momento. Y unas contraindicaciones relativas que son el estado de embarazo, úlceras pépticas, entre otros. También dentro de la reperfusión está el tratamiento percutáneo, que es el redireccionamiento de un catéter por medio de la circulación femoral hasta llegar hasta donde está pues, el trombo, de allí disolverlo y aspirar. Y la embolectomía quirúrgica, que es un bypass para retirar ese trombo. Además de estas terapias, también hay otra que se considera el filtro de vena cava, que se utiliza más, como ya les dije, que es una patología que recurre en aquellos pacientes que de verdad no se pueden anticoagular. Lo ideal es ponerle un filtro en esa vena para que el trombo no vuelva a subir. Y el tratamiento crónico, entonces, va dirigido a que el paciente no recaiga ni vuelva a presentar esto. Se realiza por 3 meses, se prefieren los anticoagulantes orales por el bajo riesgo de sangrado. Sin embargo, hay que evaluar ciertos criterios del paciente, como es la edad mayor de 75 años, que tenga un cáncer activo, entre otros, y es importante la reevaluación a los 3 meses de este paciente. Como consecuencia del TEP está la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es que por ese taponamiento que hay se crea una neovascularización, no neovascularización, sino un remodelamiento en la vasculatura, porque la sangre empieza a buscar esas arterias de menor calibre, lo que me va a generar un proceso de hipertensión. Este se va a evidenciar con la aparición de disnea de 3 a 6 meses posteriores al tratamiento y con una presión pulmonar mayor de 25. Yo sé que se ve muy condensada la diapositiva, pero esto es básicamente lo que dije, resumir, que es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo, la aplicación de las escalas de Wells-Ginebra, la clínica puede ser sugestiva o incluso el paciente puede ser asintomático,
Después de establecer el diagnóstico, es muy importante evaluar el riesgo de muerte, principalmente con la escala del PESI, tener en cuenta los tratamientos de cada paciente, recordar que el oxígeno no se suministra a saturaciones mayores de 90, recordar la restricción de líquidos, los anticoagulantes, que son preferiblemente los orales, y las terapias de repercusión, tratamiento crónico para evitar recurrencia en 3 meses, y evaluar al paciente de 3 a 6 meses posteriores a este para saber si tiene un proceso de disnea, para así descartar un proceso de hipertensión. Una última pregunta. ¿Qué es el trombo crónico? ¿Cómo se define un trombo crónico? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque si te llega un paciente con un trombo crónico, no se debe trombolizar. Se debe llevar a hacer angioplastia. Si es un trombo agudo, sí se tromboliza, pero si es un trombo crónico, no. Y eso se establece por un número de días. ¿Cuánto es? $14 días. Si es menos de 14 días, es agudo. Si es más de 14 días, es crónico. Sí, eso también hablaba de la terapia de repercusión, que se puede hacer hasta antes de 14 días y que es más efectiva durante las primeras 48 horas. Claro, después de los 14 días no va. Ya, un ejemplo, me hicieron un diagnóstico de un trombo y ya está ahí el trombo. Tiene menos de 14 días de agudizó, no trombolizo. Pero si tiene más de 14 días, jamás lo hace. ¿Y cómo sabe uno que tiene 14 días? Por ejemplo, si el paciente llevaba con eso que 20 días y me consultó por favor. Por la sintomatología. Por la clínica. Tiene 20 días y es crónico. Y eso tú lo sabes con el angioTAP. En el angioTAP el trombo sabe que es calcificado. Sale un trombo con un borde blanco, o sea, un trombo de más de 14 días. A diferencia del agudo, que solamente te sale una imagen impotencia, no sale calcificación. Muchas gracias. Bien. Excelente. Y el uso de Alteplast, Tenesteplast, Resteplas, ¿cuál es mejor? El Tenesteplast. Pero el es un Ese es mejor. Pero realmente, si lo tienes en urgencia, que sea el Pablo Tobón, que sea el más